Hola chicos, como recordarán, la respuesta de un sistema estaba dividida principalmente en dos zonas. La primera, que comprende el inicio de las variaciones, donde el sistema presenta ciertas oscilaciones que, si el mismo es estable, van atenuándose con el tiempo, se denomina la respuesta transitoria del sistema. Esta respuesta está principalmente determinada por la ubicación de los polos del mismo y finaliza aproximadamente en el tiempo de establecimiento definido. A partir de este tiempo en adelante llegamos al régimen permanente o estado estacionario del sistema. En la clase de hoy analizaremos la respuesta de sistemas en estado estacionario, definiremos ciertos parámetros a partir de los cuales se puede calificar la calidad de esta respuesta, como son el error en estado estacionario y las constantes de error estáticas. Para comprender la respuesta de los sistemas en estado estacionario y poder analizarlas, primeramente necesitamos presentar la clasificación de los sistemas. Los sistemas físicos se clasifican según su función de transferencia de acuerdo a la cantidad de polos que los mismos presenten en el origen. Es decir, un sistema cualquiera puede ser dado por la función GDS, que puede ser escrita de la forma que vemos en pantalla, una ganancia por un productorio de los ceros del sistema dividido un productorio de los polos, donde hemos separado los polos en el origen elevados a la n, donde n indica la cantidad de polos que presenta el sistema en el origen. Una forma que nos ayudará a realizar el análisis de la dinámica del sistema de manera más fácil es la que se muestra en la parte derecha de la pantalla, donde tenemos la misma ganancia y hemos hecho como un factor común de todos los ceros y los polos, definiendo hasta acá, y quedan definidos de esta forma. Una variable t multiplicada por s más 1 en cada uno de los ceros, una variable t1 s más 1, t2 s más 1, donde obtenemos esta definición para los polos, y siempre manteniendo separados los polos en el origen. Bien, los sistemas se denominan de tipo 0, 1, 2, etc., dependiendo justamente del valor al cual está elevado la S, que representa los polos en el origen. Es decir, la cantidad de polos en el origen que tenga el sistema definen el tipo de sistema. Así, un sistema que no tiene polos en el origen, es decir, cuando n es igual a 0, será de tipo 0. Un sistema que tiene un polo en el origen será de tipo 1, uno que tenga dos de tipo 2, y así respectivamente. Bien, una vez que hemos definido la clasificación de los sistemas en distintos tipos dependiendo de la cantidad de polos que los mismos presentan en el origen, vamos a definir el error en estado estacionario de los sistemas. Fijémonos en un sistema de retroalimentación clásico, donde tenemos una planta, una variable de salida, una retroalimentación, una función de transferencia de retroalimentación h, una comparación entre una referencia y la porción de la salida que estamos midiendo, que genera una señal E, generalmente denominada señal de error, la cual se aplica a GDS para obtener la salida. Hemos visto que la función de transferencia de este sistema está dada por la fórmula de la pantalla, donde a esta ecuación habíamos denominado la función de transferencia de lazo cerrado del sistema, es decir, la que gobierna su dinámica. El denominador de la función de transferencia de lazo cerrado se denomina ecuación característica del sistema, ya que sus raíces son los polos y estos determinan la estabilidad del sistema, tanto como la respuesta transitoria y sus características tales como sobrepico, tiempo de establecimiento, etc. Esta porción de la ecuación característica habíamos denominado función de transferencia de lazo abierto y habíamos desarrollado ciertas técnicas de análisis para determinar
la estabilidad del sistema en lazo cerrado en función a la función de transferencia de lazo abierto. Ahora, desde el punto de vista de control, cuando se trabaje con un sistema GDS que representa a la planta o el sistema cuya dinámica deseamos controlar, Y sería la salida que deseamos controlar, y la retroalimentación generalmente es diseñada por los ingenieros de control y se puede diseñar de tal manera a que HDS sea igual a 1. Es el caso más común desde el punto de vista de sistemas de control. Entonces, la señal E representaría la señal de error del sistema, es decir, la referencia menos la salida. La referencia vendría a ser la señal deseada que queremos a la salida y justamente el error entonces es lo que queremos menos lo que tenemos a la salida. Desde el punto de vista de control, nuestro interés es entonces que el error converja siempre a 0, es decir, que lo que tenemos a la salida sea igual a la referencia de entrada. La función de transferencia del lazo cerrado del sistema queda entonces definida por esta ecuación, donde HDS se ha hecho igual a 1. Entonces, vemos que la salida es el producto entre EDS por GDS, como se muestra aquí, y nos interesa obtener la función de transferencia entre el error y la referencia introducida, para tener una idea de cómo varía el error en base a qué entrada tengamos en el sistema. Entonces, reemplazando esta función en esta ecuación, la g pasa dividiendo, se simplifica la g con la g y obtenemos la ecuación, la función de transferencia que se muestra en la figura, la cual es la función de transferencia entre el error y la referencia introducida. Ahora, el error dado entonces por RDS sobre 1 más GDS. Esto sería el error, y si yo quiero obtener la respuesta temporal del error, aplico la antitransformada de Laplace a esta ecuación. Pero me interesa saber qué pasa entonces con el error cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Qué pasa si ya sé que el sistema es estable? Eso quiere decir que todos los polos están en el semiplano izquierdo. Entonces el error tiene que ir o converger a algún valor. ¿Cómo puedo determinar a qué valor va el error para sistemas estables? Aplicando el teorema del valor final, donde el límite cuando t tiende a infinito del error es igual al límite cuando s tiende a 0 de S por EDS. Aplicando el teorema del valor final, entonces a nuestra ecuación de error obtenemos esta función que nos determina el comportamiento del error para distintas referencias cuando el tiempo tiende a infinito. A partir de esta ecuación se define lo que se denomina el error en estado estacionario a las distintas señales de prueba. Se inicia con el análisis del error en estado estacionario al escalón unitario. Escalón unitario significa que R de S es 1 sobre S. Al multiplicar 1 sobre S, la S se simplifica con la S y obtenemos que el error en estado estacionario de posición, que es así como se denomina el error al escalón, está dado por la ecuación 1 sobre 1 más el límite de S tiende a 0 de G de S. G de S generalmente se le denomina K sub P, que podemos reescribir entonces el error como 1 sobre 1 más K sub P, finalmente obteniéndose K sub P como el límite de S tiende a 0 de G de S. Es decir, el límite cuando S tiende a 0 de nuestra planta. A esta variable se le denomina constante de error de posición. Analicemos el error de posición para sistemas tipo 0. Ya dijimos que Kp era el límite cuando S tiende a 0 de GDS. Entonces, si reemplazamos GDS por la forma genérica que habíamos visto al inicio y hallamos el límite cuando S tiende a 0 de un sistema tipo 0, ¿qué quiere decir tipo 0? Que no tiene polos en el origen. Vemos que todos estos valores van a 1, 1, 1, ¿sí? Por eso lo escribimos de esta forma para facilitar ese análisis. Y vemos que Kp es la K del sistema. Esto quiere decir que el error en estado estacionario, 1 sobre 1 más K, es un valor finito. ¿Qué significa esto? Que cuando yo
introduzca en un sistema tipo 0 una referencia de un escalón, por ejemplo 1, el sistema no va a llegar exactamente a 1, sino que va a tener un error de 1 sobre 1 más k, que mientras mayor sea k, menor va a ser el error. Pero el sistema puede seguir a un escalón, pero con un error finito. Analicemos ahora el error de posición para sistemas tipo 1 en adelante. Un sistema tipo 1 en adelante, vemos que la variable s elevada a la n valdría 1, 2, 3, 4 en adelante. Entonces tendríamos todo esto igual a 1, la k arriba, todo esto igual a 1, y aquí tendríamos un 0, lo que hace que kp valga infinito. Y al ser kp infinito, 1 sobre 1 más kp es igual a 0. Quiere decir que el error en estado estacionario de posición para un sistema tipo 1 en adelante es 0. Lo que significa que si yo a un sistema tipo 1 en un sistema retroalimentado le pongo una referencia de escalón, un valor constante, el sistema converge a ese valor sin error. O sea que un sistema, si tiene al menos un polo en el origen, le sigue al escalón unitario sin error. Un sistema tipo 1 en adelante. Eso es un dato interesante desde el punto de vista de control, porque sabemos que si nosotros queremos seguir valores constantes, lo único que necesitamos es justamente hacer que el sistema sea al menos de tipo 1. Y también de la misma manera se define el error de estado estacionario a la rampa unitaria. La rampa unitaria en el dominio de Laplace es 1 sobre s al cuadrado, multiplicando, hallando en el teorema del valor final, vemos que aquí la s se simplifica con el cuadrado, queda 1 sobre s, lo cual, y esto está multiplicado por una s del denominador, va a 0, queda el error en estado estacionario de velocidad es igual a 1 sobre el límite de s tiende a 0 de s por g de s. Al límite de s tiende a 0 de s por g de s denominamos kb, y en base a eso definimos el error en estado estacionario de velocidad. kb, que es el límite de s tiende a 0 de s por g de s, fíjense que es igual a kp, pero derivando, o sea, multiplicando por s, se le denomina constante de error de velocidad. Para sistemas tipo 0, si hacemos un análisis similar, vemos que la función de transferencia quedaría multiplicada por s. Esta s valdría 0, entonces la kb sería 0. ¿Cuál sería el error entonces? Sería 1 sobre 0 infinito. ¿Qué significa este error en estado estacionario infinito? Significa que un sistema tipo 0 no puede seguir una referencia de rampa unitaria. Es decir, si yo le introduzco una rampa como mi señal a la que quiero que siga, esta no lo va a poder seguir y el error va a ir incrementándose a medida que el tiempo transcurra. Para un sistema tipo 1, sin embargo, vemos que aquí la S se simplifica con la S, entonces la constante de error de velocidad queda igual a K. Entonces, el error en estado estacionario de velocidad sería 1 sobre K sub B, que es un valor finito. Eso quiere decir que un sistema tipo 1 puede seguir a una rampa, ¿sí? Siempre tener en mente eso, le estamos introduciendo una rampa de referencia y le puede seguir, pero con un error finito. Es decir, nunca va a llegar a alcanzar a la rampa, pero le va a seguir en una forma paralela con un error finito. Y para sistemas tipo 2 en adelante, vemos que aquí la n se simplificaría con la s siempre, quedaría siempre un valor de s en el denominador, es decir, al reemplazar por 0, esto valdría infinito, que significa que el error en estado estacionario de velocidad para sistemas tipo 2 en adelante sería 1 sobre infinito igual a 0. Es decir, sistemas tipo 2 en adelante pueden seguir a la rampa unitaria sin error. Finalmente, también así se define el error en estado estacionario a la parábola unitaria. La parábola unitaria es RS, la función de transferencia es 1 sobre S al cubo. Aplicando el teorema del valor final, obtenemos que el error en estado estacionario de aceleración es 1 sobre el límite de S tiende a 0 de S al cuadrado por G de S, y a eso denominamos K sub A, que es la constante de error estático de aceleración. Como verán, la constante de error de posición no estaba multiplicada por S,
La de velocidad es la primera derivada, es decir, multiplicada por s, y la aceleración es multiplicada por s al cuadrado, ¿sí? La segunda derivada de la posición. Por esa correspondencia, justamente estas constantes toman esos nombres. Sistemas tipo 0 y 1, vemos que siempre tendríamos una s multiplicando. Esta no se simplificaría, entonces quedaría la constante de error igual a 0, lo cual nos conduce a un error en estado estacionario infinito. Es decir, sistemas tipo 0 y 1 no pueden seguir a una parábola como referencia. Si mientras es una parábola, estos sistemas no podrían seguirla y el error se irá incrementando a medida que el tiempo pasa. Sistemas tipo 2 en adelante, sin embargo, sistemas tipo 2, la s al cuadrado se simplifica con la s al cuadrado, esto quedaría un valor finito, entonces el error en estado estacionario de aceleración sería finito. Es decir, puede seguir a la parábola, pero con un error. Y finalmente, para sistemas tipo 3 en adelante, la constante de error de aceleración quedaría siempre una s en el denominador, lo cual haría que esto sea infinito. Y finalmente, el error en estado estacionario de aceleración sería 0. Lo cual significa que sistemas tipo 3 en adelante pueden seguir a la parábola sin error. Muy bien. Estos parámetros que hemos definido en la presentación de hoy definen y caracterizan la respuesta de los sistemas en estado estacionario. En base a ellos se proponen ciertos requerimientos de desempeño en este régimen, es decir, tener un error, por ejemplo, de 10%, 15%, implicaría analizar cuál es el valor de estas constantes de error estático necesario para lograr dichos objetivos. Espero las clases les haya sido productivas y nos vemos en la próxima. Chao.